Bien, entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre la teoría cinética de los gases. Es el nombre más conocido, ¿verdad? Aunque en el libro de texto se le llama el modelo cinético molecular del gas ideal, pero prefiero seguirle llamando teoría cinética de los gases porque pues es la forma más común en la que se refiere a ella. Bien, entonces antes solo quiero mencionar algo que se me quedó por fuera en la última clase y es la definición del mol. La definición del mol tiene que ver con una cantidad de sustancia. En el sistema internacional se define como la cantidad de sustancia que existe en 0.012 kilogramos de carbono 12. Lick, Dígame, está compartiendo. ¿sí? ¿No lo ven? Yo sí lo veo. Sí, se mira. Sí, se ve. Lo veo. Sí, se mira. Ya vuelvo Ok. entonces, Lick. Revise ahí qué pasa. Ok, entonces, pues esta es la definición del sistema internacional. Nosotros tenemos en la naturaleza que cada átomo puede presentarse en diferentes formas y a esta forma se le conoce como los isótopos. Entonces el carbono 12 es uno de los isótopos del carbono. Entonces la cantidad de materia que hay en 12, en 12 gramos de carbono 12, a eso se le conoce como, en este caso sería la cantidad de átomos que existen en una muestra de 12 gramos de carbono 12, eso sería un mol. Entonces es la referencia para los demás. Entonces, normalmente, para poder calcular el número de moles, nosotros hacemos uso de una constante que se conoce como el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro representamos como n sub a, es una constante que tiene el valor de 6.022. Tiene más dígitos, pero lo vamos a manejar hasta ahí. Por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, si nosotros estamos interesados en saber cuál es el número de moléculas que existen en una muestra, entonces pues tendremos que calcular primero la cantidad de moles y después usar el número de Avogadro para saber cuántas moléculas hay ahí, ¿verdad? Entonces, este número me permite a mí relacionarlo con, con la masa molar y la masa que ya antes hablamos. Entonces, puedo tener una ecuación que es muy útil para determinar la masa molar. Y es solamente multiplicar el número de Avogadro por la masa de la partícula, de la muestra, muy bien, perdón, de la muestra de gas. Entonces, en este caso, yo lo que tendría es la masa molar, ¿verdad? Esta masa molar estaría dada en kilogramos, bueno, puede estar en gramos por mol, ¿verdad? Pero lo ideal es que esté en kilogramos por mol. Bueno, esta definición del número de Avogadro nos lleva a, nos va a llevar a una segunda versión de lo que se conoce como la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, nosotros podemos reescribir la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Se acuerdan que la ecuación la teníamos de la siguiente manera? Que la presión por el volumen era igual a nRT. Entonces yo puedo sustituir el número de moles usando, usando la ecuación o la constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a dividir ambos lados de la ecuación
entre el número de Avogadro. Voy a dividir entre el número de Avogadro y eso me va a dar una nueva constante. Esa constante que está aquí se conoce como la constante de Boltzmann. Entonces me va a quedar, en el lado derecho, me va a quedar N, constante, que le llamo K, por la temperatura. Entonces, donde esa constante se conoce como la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, pues tiene un valor, simplemente hay que dividir R, que es 8.314, dividirlo entre el número de Avogadro, que es 0.022 por 10 a la 23 moléculas por mol, y entonces eso me va a dar un número de 1.381 por 10 a la menos 23 moléculas por, no, a ver, no, estas no son las unidades. Sería joules por molécula por Kelvin. Joules entre molécula por Kelvin. Muy bien, entonces eso implica que nosotros podemos reescribir la ecuación de estado de los gases ideales y esta se puede hacer de la siguiente manera. Voy a pasar a multiplicar el número de Avogadro, que lo tengo en el lado izquierdo, lo voy a pasar a multiplicar al lado derecho. Entonces tengo el número de Avogadro por el número de moles multiplicado por la constante de Boltzmann y la temperatura. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo obtengo? Voy a dejar aquí las unidades del número de Avogadro. ¿Qué creen ustedes que obtengo si multiplico el número de Avogadro por el número de moles? Creo que el número de átomos. Moléculas, para ser más exacto. Número de El moléculas. número de moléculas. Sí, así es. Número de moléculas. A ver, estos son términos que se suelen usar de forma idéntica, porque a veces sí lo son. Eso depende de cómo se agrupen los átomos, ¿verdad? A veces una molécula está compuesta por un átomo, pero muchas veces la molécula, digamos que es la unidad bajo la cual se forma la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un vaso con agua, en ese vaso con agua lo que tiene son millones de moléculas de agua que están unidas por un enlace intermolecular. A ese enlace intermolecular se le conoce como el puente de hidrógeno. Entonces, en ese caso, esa molécula está compuesta por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de agua. Pero hay situaciones en las cuales la molécula en realidad solo está compuesta por un átomo. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, un contenedor con gas helio, entonces ahí va a tener la unidad fundamental, es la molécula de helio, es el átomo de helio. Este no se junta con otro, entonces en ese caso una molécula equivale a un átomo, ¿no? Entonces depende de cómo se agrupen las partículas entre sí. Así vamos a hablar de moléculas que tienen un átomo, 2 átomos, 3 átomos y a veces moléculas poliatómicas, como en el caso de los muy conocidos polímeros, que gracias a ellos tenemos muchos materiales, el plástico, ¿verdad? Los empaques para diferentes alimentos, etcétera. Entonces, a veces sí puede ser que una molécula sea exactamente igual a un átomo, ¿verdad? Pero no siempre, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a hablar de ellas como sinónimos. Entonces, aquí me queda una N mayúscula, K por T, donde esa N mayúscula representa el número
de moléculas. Número de moléculas. Entonces esta sería una segunda versión de la ecuación de estado de los gases ideales, pero referida a el número de moléculas, ¿no? Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a hablar ya particularmente de lo que se conoce como el modelo cinético molecular del gas. Entonces, en esta parte, yo sí me voy a pasar al libro de texto, porque bueno, hay mucha información, varias ecuaciones que hacer, y me parece que en el libro está muy bien explicado, ¿verdad? Entonces, para no reescribir todo eso, pues lo vamos a estudiar guiados del libro. Entonces, eso está abordado en la sección 18.3. La sección 18.3 me habla sobre lo que ya les dije que se conoce como el modelo cinético molecular del gas o la teoría cinética de los gases. Entonces, en este caso, hay varias suposiciones que el modelo cinético molecular del gas usa para poder justificar pues todas las ecuaciones que da. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, estas justificaciones o suposiciones que hace. La primera es que el recipiente tiene un volumen B mayúscula. Es decir, que esa es la misma B mayúscula que nosotros venimos usando en la ecuación de estado de los gases ideales, ¿sí? Y eso se debe particularmente a que un gas ocupa todo el espacio de un contenedor. Entonces, el volumen del recipiente va a ser exactamente igual al volumen del gas, ¿no? Entonces, en este caso, el volumen del recipiente tiene una gran cantidad de moléculas, así como lo representamos antes. N mayúscula es el número de moléculas. Todas son idénticas, ojo con eso. Cuando nosotros trabajemos con este modelo, estoy hablando de moléculas idénticas. No voy a tener como en el agua, que les digo, tengo tengo átomos de hidrógeno y tengo átomos de oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso, la cosa se vuelve un poco más complicada porque son moléculas poliatómicas, y en las moléculas poliatómicas la cosa no es tan sencilla de explicar. Entonces, cada una de las moléculas tiene una masa m, así que cuando nos refiramos a m, nos vamos a referir no a la masa en este contexto, no a la masa de la muestra, sino a la masa de cada una de las partículas. Bien, la otra es que ya lo habíamos dicho antes, para la ecuación de estado de los gases ideales, lo mismo, ¿no? Las moléculas se comportan como partículas puntuales, es decir, que su tamaño no es considerable, su forma tampoco es considerable. Para propósitos prácticos, pensemos en un punto que se va moviendo ahí en un contenedor, más o menos como lo vimos en la simulación de la semana pasada. Y el tamaño es muy pequeño comparado con la distancia que existe entre ellas. O sea, es decir, tengo una distancia grande para que ellas puedan moverse, y además comparado con las dimensiones. Las moléculas obviamente se están moviendo, ya lo vimos en la simulación de la semana pasada, se están moviendo y estas chocan, pues, también lo vimos en la simulación. De hecho, sería bueno abrirla solamente para tener una ilustración en la pantalla. Entonces voy a bombear una cantidad de partículas, ¿no? Entonces vea cómo estas, en la medida que va pasando el tiempo, estas empiezan a ocupar todo el volumen del contenedor. Por eso es que les decía antes que el volumen del contenedor es exactamente igual al volumen del gas, y que hay una gran cantidad de moléculas y todas son idénticas. Entonces, en este caso, el hecho de que sean idénticas está representado por el color de las partículas, ¿verdad? Si yo quisiera poner otro tipo de moléculas, entonces cambiaría en esta opción y ya pues la cosa se volvería diferente porque tengo, cada molécula se comporta diferente.
tiene una masa diferente. Y entonces, al tener una masa diferente, está involucrada en el proceso de colisión. Recuerde que en una colisión se conserva el momento lineal, o la cantidad de movimiento lineal, y ahí está involucrada la masa, ¿no? Entonces, al tener masas diferentes, pues muchas cosas van a cambiar. Bien, se comportan como partículas puntuales, pues bueno, tal vez aquí no es tan obvio, ¿verdad? Pero el hecho de que sean puntos y que no tengan un volumen bien definido, entonces, pues identifica eso. Están en constante movimiento y chocan ocasionalmente contra las paredes. ¿Sí? Ya en la actividad interactiva que hicieron el fin de semana, pues se les hace precisamente esa pregunta con este simulador de por qué cuando nosotros bombeamos una cantidad de gas, el medidor de presión nos da un valor, no nos da 0. Y es particularmente porque el movimiento de las partículas y la colisión contra las paredes, eso va a representar la presión que existe en el contenedor. Bien, y la cuarta suposición es que las paredes del recipiente son rígidas. Eso lo pueden ver ahí claramente. O sea, es decir, las colisiones no van a desplazar no van a desplazar las paredes a menos que pues sea una presión excesivamente grande. De hecho, esta simulación se puede hacer eso. En esta simulación se puede hacer eso. Solamente para ejemplificarlo, yo le puedo agregar una cantidad de calor muy grande y eventualmente pues van a ver ustedes cómo la tapa del contenedor va a salir volando, ¿verdad? Sí. Entonces es algo que en el modelo cinético molecular no se considera, pues porque no tendría sentido estar, o no puedo yo describir algo si va a suceder eso. Pues vea, pasa eso. También pues para evidenciar de que la presión puede ser excesivamente alta y al ser excesivamente alta la presión pues puede deformar el recipiente, cosa que es bastante obvio, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, como nosotros los conocemos popularmente como los chimbos de gas, ¿verdad? Entonces, si estos están sometidos a una presión muy grande, entonces pues pueden romper las paredes, ¿verdad? Y provocar una explosión. Bien, entonces las paredes son rígidas, tienen una masa infinita, o sea, es decir, no se mueven. Por lo tanto, entonces a mí lo que me va a interesar es estudiar lo que aquí en esta figura se muestra. Es una colisión de una partícula. Voy a mantenerlo aquí sostenido porque se desplaza. Entonces, a mí lo que me interesa es estudiar la colisión de una partícula contra la pared. Entonces, esa partícula tiene una velocidad que se puede descomponer en sus componentes X y Y. Podemos decir que la componente en X no va a cambiar porque, bueno, nosotros estamos considerando que las colisiones, como les dije antes, son perfectamente elásticas. Al ser perfectamente elásticas, entonces lo único que pasa, si ustedes recuerdan de la clase anterior de Física 100, cuando tengo una colisión perfectamente elástica, lo único que cambia en la partícula es la dirección. Después de la colisión, la partícula va a seguir un movimiento opuesto al que llevaba. Eso quiere decir entonces que esa es el ángulo que va a existir. Voy a ver si puedo manchar un poco por acá, pero el ángulo aquí hay un ángulo, digamos que es teta. No interesa para propósitos de la deducción, ¿verdad? Pero el ángulo que existe ahí es el mismo. O sea, quiere decir que la partícula lo único que hizo fue cambiar de dirección. Entonces, por eso usted puede notar que la componente de la velocidad en X es la misma antes y después, con la única diferencia que van en direcciones opuestas. Mientras que la componente de velocidad en Y, esta se mantiene igual. Fíjese,
El subíndice 1 representa antes de la colisión y el subíndice 2 representa después de la colisión. Entonces, en ese sentido, lo único que cambia es la componente en X. Bien, voy a continuar. Entonces, en base a esto, lo que nos interesa saber es qué relación existe entre las colisiones y la presión del gas, que es algo de lo que ya habíamos hablado antes. ¿Cómo yo puedo explicar la presión del gas usando las colisiones contra las paredes? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el cambio en el momento lineal de la partícula. Entonces, el momento lineal, si ustedes recuerdan, el momento lineal es la multiplicación de la masa por la velocidad. Entonces, en este caso, la masa de la partícula pues es la misma antes y después. Ya dijimos que era m minúscula. Y la velocidad, en este caso, voy a considerar la velocidad en x. Por lo tanto, el momento lineal, como por aquí se explica, aquí está, en esta parte, el cambio, concentre su atención en el penúltimo párrafo, ¿no? Dice, como se muestra en la figura, en cada choque, la componente en x de la velocidad cambia de menos b sub x a más b sub x. Entonces, el cambio en el momento lineal sería el momento final menos el inicial. El final es mbx y el inicial es menos mbx, ¿no? Por el cambio en el signo. Entonces, eso hace que el menos por el menos me dé más y por lo tanto, entonces yo aquí voy a tener que el cambio en el momento es 2m por la velocidad en x. Entonces, luego voy a considerar una pequeña porción de volumen. Esa pequeña porción de volumen contra la pared con el sentido de poder agrupar una cantidad de partículas que están chocando contra la pared en un cilindro imaginario. Ese cilindro imaginario tiene un volumen, es el área multiplicada por la distancia. Entonces, la distancia está relacionada, o la altura del cilindro está relacionada con la velocidad que llevan las partículas. O sea, estoy asumiendo que las partículas se mueven con una velocidad constante. Y por lo tanto, entonces, la velocidad multiplicado por el tiempo, eso me va a dar la longitud del cilindro o la altura del cilindro. Y el área, pues, es A, ¿no? Entonces, este es el volumen del cilindro. Entonces, yo quiero encontrar la cantidad de colisiones o el cambio en el momento que hay en ese cilindro, en ese volumen que acabo de definir. Entonces, esa primera ecuación que aparece ahí, un medio de n entre b por el área, por la velocidad, por el diferencial de t, eso va a ser el número de choques que hay. Entonces, tratemos de entender qué significa esa ecuación. Un medio, el un medio que viene ahí al inicio de la ecuación, tiene que ver con términos probabilísticos. Entonces, en el modelo, nosotros estamos considerando que hay dos paredes, una pared a la izquierda y una pared a la derecha. Se puede estudiar igual si vería la parte de frente, la parte de atrás, la pared, y la pared de arriba, la pared de abajo, ¿no? Entonces, eso de un medio tiene que ver con la probabilidad de colisionar contra una de las paredes. Entonces, quiere decir que las paredes, al estar más cerca de una determinada pared, las partículas, al estar más cerca de una determinada pared, entonces van a tener más probabilidad de chocar contra esa pared que con la otra que probablemente esté más lejos. Entonces, la probabilidad de chocar contra una pared es de un medio, ¿no? En términos probabilísticos puede chocar contra la pared de la izquierda o contra la pared de la derecha. Luego viene esa razón de NB. Entonces, N mayúscula entre B, recuerda que N mayúscula es el número de moléculas, y en ese caso el número de moléculas por unidad de volumen, ¿no? O sea, porque lo que estoy considerando es como una especie de densidad de cuántas moléculas hay en el cilindro que yo estudié, ¿no? Y el término A por la velocidad en X por el diferencial de T, eso es el volumen del cilindro. Entonces, quiere decir que si yo multiplico eso, me va a quedar área por velocidad por diferencial de T, eso es volumen.
porque velocidad por diferencial de T es la longitud que recorren las partículas en el cilindro. Estoy considerando que el cilindro es muy pequeño, por lo tanto no hay una colisión de una partícula con otra antes del choque. Entonces solamente me van a quedar el número de choques, al hacer esa multiplicación, el número de choques o el número de partículas que están chocando contra una determinada pared, o las que se están acercando a la pared. Entonces, ese 1/2, uno lo puede pensar así como que la mitad de las partículas se está acercando a una pared y la otra mitad se está acercando a otra pared. Bien, entonces, ahora, con esto en mente, ahora sí voy a hacer el cálculo de el cambio en el momento lineal, que es el diferencial de Px que tengo por ahí. El cambio, entonces, recuerde que antes vimos que la cantidad, el cambio en la cantidad de movimiento era 2 veces la masa por la velocidad. Si yo multiplico eso por la ecuación anterior, de 1/2 de n entre b por el volumen del cilindro, entonces eso me va a dar cuál es el cambio en la cantidad de movimiento de las partículas que se van acercando a una determinada pared. Porque acuérdese que el término de arriba es el término de cuántas partículas se están acercando o van a colisionar contra una pared. Y si yo sé para una de ellas cómo cambia la cantidad de movimiento, porque ese 2mvx lo calculé para una partícula. Entonces yo quiero calcular cuánto es para todas las partículas que se están acercando, entonces multiplico esos dos términos. Al multiplicar esos dos términos, entonces me queda esta última ecuación, la 18.9, que es que es el cambio en la cantidad de movimiento en la dirección en X. Ojo con eso. Si yo, algo que no le gusta mucho a los matemáticos, ¿verdad? Pero si yo paso a dividir el diferencial de T, o hago la derivada de Px con respecto a T, ¿verdad? Siendo la separación de variables, entonces me va a quedar esta ecuación. ¿Sí? Eso es la derivada de P con respecto a T. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan de la clase anterior, la derivada de P con respecto a T está relacionada con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Pero en esa masa por aceleración, usted puede introducir la cantidad de movimiento. Entonces, usando la segunda ley de Newton, eso que tengo antes es la fuerza. ¿Sí? Esto que tengo aquí, esto es la fuerza. Entonces, si esto es la fuerza, basta con que yo lo divida entre el área para poder tener la presión. Entonces, la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Entonces, quiere decir que la presión que están ejerciendo las partículas que están colisionando en ese pequeño volumen cilíndrico es igual a n mayúscula por n bx al cuadrado entre b. Recordemos que n mayúscula es el número de moléculas, m es la masa de cada una de las moléculas, bx al cuadrado pues es la velocidad al cuadrado de la partícula en la dirección de x, y b es el volumen del contenedor. Entonces, a ver, ¿cuál es la conclusión de llegar a esta ecuación? La conclusión de llegar a esta ecuación es que la presión que se ejerce sobre una determinada pared está relacionada con el número de moléculas por unidad de volumen. Eso se puede ver claramente en la simulación si nosotros bombeamos más partículas en el contenedor. Entonces, si nosotros bombeamos más partículas, producto de eso, lo que usted va a ver es que en el medidor de presión, este valor va a ir aumentando. Entonces, eso se ve claramente en esta ecuación. El cociente N entre B es el número de moléculas por unidad de volumen. Entonces, yo lo estoy aumentando al estar bombeando más partículas. Entonces, la presión aumenta.
¿De qué más depende la presión? Depende de la masa de las partículas. Obviamente, entre más masivas son las partículas, pues mayor va a ser la presión. Entonces, aquí, en esta simulación, eso se puede hacer fácilmente. Si usted cambia entre partículas, si usted le da aquí a esa opción que dice partículas, usted puede notar que las partículas las partículas que tenemos actualmente en el contenedor son las más pesadas, pero también existe la posibilidad de poner partículas ligeras. Entonces, si usted bombea la misma cantidad de partículas, se puede hacer el experimento aparte, ¿verdad? Es decir, bombear, qué sé yo, 50 partículas pesadas y aparte también puede abrirlo en una pestaña aparte, bombear 50 partículas, entonces va a ver que la presión va a ser mayor en el caso donde tengamos las partículas pesadas, aunque sea la misma cantidad. Entonces, eso es lo que trata de explicar este simulador, ¿verdad? Trata de mostrar la relación que existe entre la masa de las partículas y la presión. Y el último caso, que es el más interesante, es que la presión está relacionada con la velocidad al cuadrado de las partículas. Eso quiere decir que entre más rápido se muevan las partículas, mayor va a ser la presión que se ejerce. ¿Y cómo logro yo que las partículas se muevan más rápido? Pues agregándoles calor. Entonces, por ejemplo, si yo las enfrío, se puede ver que la presión va a disminuir. También disminuye la temperatura, pero eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en la misma clase de hoy. Si yo aumento la temperatura, entonces la rapidez de las partículas en promedio va aumentando, por lo tanto la presión también va aumentando. Entonces ahí está el primer resultado de la teoría cinética de los gases, explicar la presión en términos de la rapidez promedio a la que se mueven las partículas. Ahora, la siguiente parte intenta explicar la relación que existe entre la presión y la energía cinética de las moléculas. Entonces, ya que nos apareció ese término de velocidad al cuadrado, entonces, ¿por qué no relacionar esa velocidad al cuadrado con una energía cinética? Y eso es a lo que vamos. Entonces, aquí, en esta primera parte, se hace una discusión de que nosotros hicimos toda la primera deducción usando nada más la velocidad en X, pero que no hay ningún problema en utilizar cualquiera de las otras componentes. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos esto, pues era evidente aquí que, como iba a chocar contra una pared que está justamente alineada con el eje Y, entonces la velocidad en Y se iba a mantener constante. Pero ¿qué pasaría si esa misma colisión ya la estoy estudiando al contrario? Si en lugar de ser el eje, el eje de las Y, donde aparece esa pared, sería el del eje de las X. Entonces ocurriría lo contrario. La velocidad en X se mantendría igual y la velocidad en Y cambiaría de signo. Y lo mismo pasaría también si yo tuviese otra pared, por ejemplo, las paredes en la parte superior, inferior, ¿verdad? Si yo uso las tres componentes de velocidad en X, en Y y en Z, entonces pasa lo mismo. Y en términos probabilísticos, ninguna de las componentes de velocidad es más favorecida que otra. Es decir, tiene la misma probabilidad de que ocurra un choque contra la pared de arriba, la de abajo, la de la izquierda, la de la derecha, la de atrás, la de enfrente. La misma probabilidad. Entonces, eso es lo que se discute en este apartado de aquí. Que nosotros podemos escribir la velocidad, la componente de velocidad, o la velocidad general, ¿verdad? El vector de velocidad general como la suma de las componentes al cuadrado. Y entonces, para propósitos prácticos, lo que más conviene es encontrar la media o el promedio de esas velocidades. No exactamente, porque yo no puedo medir, en ningún momento puedo medir particularmente la velocidad de cada una. Y cada una se va a mover con una velocidad diferente, porque como vieron en la simulación,
están chocando entre ellas, están chocando contra las paredes. Entonces, en esos choques, la partícula se mueve para arriba, para abajo, izquierda, derecha, en todas direcciones. Entonces, por lo tanto, a lo más que uno puede aspirar es a poder escribir un promedio de esas velocidades. Entonces, lo que normalmente se hace para eliminar el signo más o menos que puede existir, porque bueno, bien se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces la componente en X puede ser positivo o negativo. Entonces, para eliminar esos signos, lo que se hace es, pues, sacar el promedio de las velocidades al cuadrado, ¿no? Entonces, eso asegura que nosotros siempre tengamos un valor positivo ahí. ¿Sí? Ojo con ese término. La velocidad al cuadrado media, así se llama. Entonces, eso significa que primero yo encuentro la velocidad de cada una. Digamos que yo estoy midiendo 5 partículas, entonces encuentro la velocidad de cada una, en X, por ejemplo. Entonces agarro la velocidad, la elevo al cuadrado. Agarro la segunda velocidad, la elevo al cuadrado y así sucesivamente hasta terminar con la 5. Y después las velocidades al cuadrado las sumo y las divido entre 5. Entonces eso sería el promedio de la velocidad. De hecho, voy a ver si lo escribo por acá. Bueno, mejor voy a usar los apuntes más sencillos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la velocidad en X esto es lo mismo que la velocidad en X de la partícula 1 al cuadrado más la velocidad en X de la partícula 2 al cuadrado más la velocidad en X de la partícula 3 al cuadrado y así sucesivamente dividido entre n. O sea, el número de partículas que yo pueda medir ahí, el número. Ahora, no se preocupe tanto por esto, porque uno no lo hace en la práctica, pues. Es decir, uno no mide esas velocidades. Ya vamos a ver que eso está relacionado con una cantidad macroscópica y esa es la gran ventaja y ese es el éxito de la teoría cinética. Entonces, como ninguna de ellas es favorecida, entonces cada una tiene el mismo promedio de moverse en esa dirección. Entonces, por eso aparece esta ecuación. La velocidad en x al cuadrado media es un tercio de la velocidad en x del vector general, ¿verdad? Porque cada una tiene la misma probabilidad de darse, ¿no? Entonces quiere decir un tercio más un tercio más un tercio, pues eso me va a dar el 1, que es la probabilidad de que se mueva en todas direcciones. Entonces, eso quiere decir que yo puedo usar la ecuación que encontré anteriormente. Recuerde que aparecía la presión y ahora la voy a escribir en términos como que si fuera una ecuación de estado. Voy a pasar a multiplicar el volumen al lado izquierdo y me va a quedar n por m por la velocidad en x al cuadrado, pero ya usamos la ecuación anterior que relaciona la velocidad en x al cuadrado media con el vector de velocidad general. Entonces, eso quiere decir que por ahí aparece un término similar al de la energía cinética. Entonces, aquí hay un error en el libro, voy a señalarlo, hay un error en el libro. Entonces, voy a borrarlo y voy a escribir cómo debe de ir correctamente. Aquí debe de ir, en lugar de ir un 1, debe ir un 2. Aquí debe ir un 2. Vamos para borrar esto. No me lo borra. No sé. Disculpen que no he usado esto antes. Bueno, tal vez así. Un 2, no, muy grande. Bueno, sí lo puedo hacer más pequeño. Ahí está. Voy a hacer un poquito más arriba.
Perdón por eso. Ok, entonces ahí va un 2, ¿no? Ahí va un 2. Lo único que uno hace es, me fijo que tengo un tercio del lado izquierdo, y eso se parece bastante a la energía cinética, porque aparece mv cuadrado. Entonces yo multiplico y divido por un 2 para poder obtener un término de energía cinética. Entonces me queda 2 tercios de n, 2 tercios de n mayúscula, el número de moléculas, multiplicado por un medio de mv al cuadrado. Entonces ese término es un término de energía cinética. Ojo, pero es una energía cinética de traslación. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en estas colisiones la partícula no necesariamente solo se traslada, ¿verdad? Incluso podría llegar a rotar, entonces podría haber energía cinética de rotación también. Pero esa más que todo se da cuando nosotros tenemos moléculas que son diatómicas. En las moléculas monoatómicas, o sea, cuando solo tienen un átomo, ahí es muy improbable. Pero sí, cuando nosotros tenemos moléculas diatómicas, sí, ¿verdad? Porque podría colisionar de tal manera que haga que la molécula rote. ¿Sí? Pero eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Bueno, la cuestión aquí es que ese término que apareció, término de energía cinética translacional, y entonces por lo tanto yo puedo escribir la ecuación de esta manera. Si se fijan, absorbí el N también. O sea, el N es el número de moléculas y un medio es la energía, sería la energía cinética de traslación de una partícula. Si lo multiplico por n, entonces sería la energía cinética traslacional de todas las moléculas, de todas las moléculas. Entonces, por lo tanto, la ecuación que resulta es la ecuación 18.13, que tengo la presión por el volumen por 2 tercios, y ahí donde viene G2, que les dije que solamente faltaba en ese paso intermedio, pero ya aquí sí lo pone el libro de texto. Entonces sería, la presión por el volumen es igual a 2 tercios de la energía cinética translacional. Entonces ahí se logra ver claramente cómo la presión es directamente proporcional a la energía cinética translacional que tienen las partículas. Pero si se acuerdan, P por B también se puede obtener a partir de la ecuación de estado de los gases ideales, que es P por B igual a nRT. Entonces lo que se hace a continuación es igualar estas dos ecuaciones. Quiere decir que nRT es igual a 2 tercios de K translacional. Y aquí está, se despeja para K translacional. K translacional es 3 medios de nRT, donde N en este caso, minúscula, representa el número de moles, R la constante de los gases y T la temperatura. Y ahí es donde viene lo interesante de todo esto. La energía cinética translacional es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y ahí es donde aparece la segunda parte de lo que nosotros observamos en el simulador. En el simulador nosotros observamos que en la medida que nosotros tenemos que las partículas se mueven más rápido, la temperatura también aumenta. Si yo disminuyo la velocidad, entonces la temperatura también disminuye. Si yo aumento la velocidad, entonces la temperatura aumenta. La temperatura aumenta. Entonces ahí es donde está la relación que ya desde hace mucho yo se lo vengo adelantando, y es que la temperatura, ya en este momento lo podemos definir formalmente, la temperatura es una medida de la energía cinética translacional de una muestra de gases. Es una medida de la energía cinética translacional de una muestra de gases. Ok, entonces luego lo que hace el libro es decir, bueno, voy a reescribir estas cosas y voy a introducir la constante de Boltzmann, pero eso nosotros ya lo hicimos antes. Eso ya lo hicimos nosotros antes, introducir la constante de Boltzmann, ver qué pasa si nosotros dividimos ambos lados de la ecuación entre el número de Avogadro, similar a como se hizo antes. Nosotros lo hicimos en los apuntes. Entonces, eso lleva a una nueva ecuación, que es prácticamente igual a la anterior de la temperatura, pero en esta se introduce la constante de Boltzmann.
Y entonces aquí se define la energía cinética de traslación promedio que tiene una molécula del gas. Entonces, aquí es donde viene un principio que es muy útil, se conoce como el principio de equipartición de energía. Si se fija, en esta ecuación aparece 3 medios de K por T. Y en el tratamiento, esa velocidad cuadrado media involucra el movimiento de la partícula tanto en X, en Y o en Z. Entonces, si me paso a los apuntes, recuerde que aquí estamos estudiando la pura traslación. Entonces, imagine que la partícula, como ya vimos antes, es un punto. Ese punto se puede mover en 3 direcciones. Se puede mover en X, en Y, o se puede mover en Z. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay 3, ojo con este término, 3 grados de libertad traslacional. O sea, quiere decir que se puede mover en 3 direcciones diferentes, en traslación, ¿no? Solo esas 3 posibilidades. Hay 3 grados de libertad traslacional. ¿Sí? Entonces, el principio de equipartición de energía lo que me dice es que cada grado de libertad aporta un medio de K por T a la energía de la molécula. Esto va a ser muy importante cuando nosotros estudiemos los procesos termodinámicos, porque es lo que nos va a permitir definir la capacidad calorífica molar de los gases ideales. Gracias a esto, cada grado de libertad aporta un medio de K por T a la energía de la molécula. ¿Y cuántos grados de libertad tengo? 3. Entonces, por eso me aparece ese 3 ahí, 3 medios de K por T. Cada uno, o sea, eso se puede separar como un medio de K por T por el grado de libertad en X, más un medio de K por T por el grado de libertad en Y, más un medio de K por T por el grado de libertad en Z. Al sumarlos me da 3 medios de K por T y eso me da la energía total de la molécula. Eso se le conoce como el principio de equipartición de energía. Cuidado con eso, vamos a estar hablando de eso de aquí en adelante. Vamos a estar hablando de grados de libertad, de moléculas monoatómicas, de moléculas diatómicas, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? ¿Cuántos grados de libertad hay en una? ¿Cuántos grados de libertad hay en otra? Bien, y para cerrar la clase, entonces vamos a definir lo que se conoce como la rapidez eficaz o la rapidez media cuadrática. Entonces, esta es una rapidez característica, no es la misma rapidez promedio. De hecho, hay un ejemplo, voy a mostrar aquí solo para que lo tengan de referencia y luego lo hacen ustedes. Es este. En el ejemplo 18.7 se dan las velocidades de ciertas partículas y de 5 partículas en general, y se pide calcular la rapidez media eficaz o la rapidez media cuadrática o rapidez eficaz y la rapidez media. No son lo mismo. Aunque muchas veces la rapidez media eficaz es más usada que la rapidez promedio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? La rapidez media, pues ya lo vimos antes, ¿verdad? Es elevar al cuadrado cada una de las velocidades y dividirlas entre el número. Pero la rapidez media cuadrática es la velocidad al cuadrado media, ¿no? O sea, es lo mismo que tenía antes, solamente que le saco la raíz. O sea, la raíz cuadrada de 5.10 por 10 a la 5. Justamente lo que está ahí. Y vea que hay una diferencia entre ellas, evidentemente, ¿no? La rapidez media me da
700, ¿verdad? Que es sumar las velocidades, dividirlas entre sí. Y la rapidez media cuadrática es 714. Son similares, ¿verdad? Pero muchas veces preferimos utilizar la rapidez media eficaz para cálculos de la teoría cinética de gases. Entonces, como les dije anteriormente, la rapidez media eficaz es la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado media, y esa ya la habíamos definido antes. Entonces solamente despejamos, ¿no?, de esta ecuación, despejo para la velocidad cuadrado media, y le saco la raíz, y entonces obtengo esta ecuación. Está en su primera versión, que está en términos de la masa de la molécula, y está en la segunda versión, que está en términos de la masa molar. Entonces, muchas veces, esta cantidad representa la velocidad de las partículas en el contenedor. Bien, entonces, esa es una rapidez como cualquier otra, ¿verdad? Es decir, los valores pues se van a obtener siempre en los mismos términos, y como les dije, pues la única diferencia entre ellas es a la hora de relacionar la curva. Quiero ver si en este libro aparece la curva. No, no aparece una curva. Bueno, en la clase de mañana les voy a mostrar una curva de distribución de las velocidades y van a ver cuál es la diferencia entre la rapidez media cuadrática y la rapidez. Ok, bueno, espero que hayan podido captar las ideas. Sé que no es tan fácil porque fue un poco rápido y además pues es bastante información que procesar. Así que mi recomendación es lean muy bien esa sección. Lean muy bien esa sección. O sea, es decir, sean curiosos, vayan y estudien más sobre esto, lean el libro, lean otras fuentes. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo sé, hay algunos que yo sé que son muy curiosos, incluso me mandan mensajes preguntándome cosas de lecturas que están haciendo por otros lados. Eso es muy recomendado. Es decir, no se quede con solo lo que yo le acabo de decir ahorita, sino que vaya, lea el libro, lea otras fuentes en internet, van a encontrar miles de artículos. Están los libros de las referencias, también ahí se aborda este modelo, ¿sí? De hecho, el Resnick es incluso mucho mejor para explicar esta parte, porque el Resnick incluso hasta hace una introducción de algo que se conoce como la mecánica estadística, que es la base para explicar todo esto. Entonces, si mi consejo vale, estudien esta parte también del Resnick, porque explica muy bien la teoría cinética de los gases. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, así un poco rápido, porque ya son las 10. Si no, pues bueno, aquí lo dejaríamos por hoy. Y nos encontramos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar ya bueno, vamos a hacer algunos problemas de teoría cinética de los gases. No se preocupen tanto porque toda esta deducción, de hecho, por eso la hice así, porque esta deducción tampoco la tienen que repetir en ejercicios o algo así. Muchas veces los problemas de teoría cinética están más relacionados ya con las ecuaciones. Entonces, solo se trata de que usted maneje bien el lenguaje, que identifique correctamente las variables en las ecuaciones y que sepa pues en qué contexto usarlas, ¿no? Pues muchas veces no le voy a pedir yo en un problema, ni siquiera en los avanzados, que me vuelva a hacer esta deducción porque no es el objetivo, sino más que todo que usted conozca las ecuaciones, qué significa, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de todo esto. Bien, entonces ahí lo dejamos por hoy. Nos vamos a encontrar mañana. Y pues, bueno, si tienen alguna pregunta con la tarea, que la tienen que presentar este viernes, ustedes me escriben. Si tienen dudas con los resultados del examen, también me escriben. Y bueno, entonces cuídense mucho. Nos encontramos mañana. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick.